Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Estamos en esta nueva video clase. En este caso vamos a iniciar con esta parte de la representación gráfica de datos estadísticos. Vamos a pasar esta parte de forma relativamente rápida, no vamos a profundizar mucho en eso, en parte porque son temas ya bastante trabajados y en parte porque pues no son complejos. En primera instancia tenemos el gráfico circular. El gráfico circular pues lo vemos acá, esencialmente es un círculo dividido o particionado en sectores circulares, cada sector con un color diferente, cada sector representando pues una posibilidad de la variable o un intervalo diferente para las variables, en el caso de los datos agrupados, y pues obviamente el tamaño o la porción, el tamaño del sector circular en relación con el círculo completo, pues está relacionado directamente o es directamente proporcional con la frecuencia que corresponda a ese intervalo o a esa posibilidad de la variable. En el caso del pictograma, que lo tenemos aquí abajo, el pictograma esencialmente consiste en asignar una escala a una figura. Fíjense que en este caso pues estamos diciendo que esta figurita de un ser humano corresponde a 400 alumnos. En la medida en que nosotros reutilicemos sucesivamente la figura, pues obviamente vamos a tener en cuenta esa escala, que una figura corresponde en este caso a 400 alumnos, entonces implica que tres figuras, como en el caso acá de 1996, que tres figuras por multiplicación correspondan a 1200 alumnos, que cuatro figuras correspondan a 1600 y así sucesivamente. Esencialmente es una multiplicación por el valor de escala de la figura, de acuerdo a cuántas figuras salen. El gráfico lineal sencillamente son segmentos de recta verticales que suben hasta una altura correspondiente a la frecuencia que corresponde a una marca de clase específica. Por supuesto, cuanto más suban, quiere decir que tiene una frecuencia más alta, cuanto menos suban, pues una frecuencia más baja, y ubicamos el punto de partida, digámoslo así, del segmento en la marca de clase correspondiente a cada uno de los intervalos. O en el caso de los datos no agrupados, lo pondríamos pues en cada una de las posibilidades de la variable. El gráfico de barras es muy similar al gráfico lineal, salvo que en este caso, pues como su nombre lo dice, se hacen barras. Las barras no son otra cosa más que rectángulos de un solo color que suben hasta una altura o cuya altura corresponde pues obviamente a la frecuencia que corresponde a dicho intervalo. Los centramos alrededor de la marca de clase, tienen esencialmente la misma base todos los rectángulos, la altura sí varía de acuerdo o proporcionalmente a la frecuencia, cuanto más altos sean pues obviamente más altos serán las barras o los rectángulos. En el caso del histograma pues también tiene su punto de partida desde el diagrama de barras, en este caso pues también son barras, solo que ya no utilizamos la marca de clase, sino esencialmente utilizamos el intervalo completo, de principio a fin, y como nosotros asumimos que los intervalos son todos incluyentes, es decir, que donde termina uno empieza automáticamente el otro, pues entonces obviamente van a estar todos juntos, todos pegados como lo estamos viendo aquí en el gráfico. Pues se supone que manejan esencialmente también una misma base porque nosotros asumimos intervalos simétricos. La altura pues también vendría dada por la frecuencia, cuanto más alto pues más frecuencia tiene ese intervalo. Pero esencialmente manejan la misma esencia del diagrama de barras, son rectángulos de un mismo color, etc. El polígono de frecuencia nace a partir de precisamente el histograma. Vamos a buscar la marca de clase de cada uno de los intervalos y la vamos a reseñar dentro del histograma. Es como si, por ejemplo, yo hallara la marca de clase acá del primer intervalo y la pusiera acá, la señalara ahí. Luego la marca de clase del segundo intervalo y la pusiera ahí, la marca de clase del tercer intervalo, del cuarto y así sucesivamente. Y luego simplemente tomara segmentos de recta. Aquí lo voy a hacer de forma manual, de pronto no me quede muy recto, pero tomara segmentos de recta y los uniera sucesivamente, uno tras otro, con segmentos de recta. Ahora, es claro que pues por ser marcas de clase las que estamos señalando ahí, pues están, fíjense, en el centro de cada uno de los rectángulos, del tope de los rectángulos, y los estamos uniendo con segmentos de recta. Fíjense que este que está acá tiene una similitud con este que tenemos acá a la derecha, es el mismo de hecho, solo que porque se trata obviamente de la misma tabla de frecuencias, solo que en este caso ya lo convertimos totalmente en polígono. ¿Cómo logramos eso? Bueno, nosotros sabemos desde el punto de vista de la geometría que un polígono es una figura cerrada cuyos lados son segmentos de recta.
para que esta figura, más bien, para que esta figura, que es el punto de partida, efectivamente nos quede como una figura cerrada, pues tendríamos que hacer las partes faltantes, porque fíjense que este punto que yo tengo acá es este mismo punto que yo tengo acá. Entonces, tuve que cerrarlo con este segmento y tuve que cerrarlo con este otro que tampoco está ahí en el histograma original. ¿Cómo logro esto? Pues imaginando un intervalo acá inicial que no existe dentro de la tabla de frecuencias, porque obviamente ahí no está. Es un intervalo figurativo, pero le hallo una marca de clase también figurativa para poder cerrar el polígono. Lo mismo sucede con este último intervalo. Es un intervalo que no existe dentro de mi tabla de frecuencias. Es un intervalo figurativo, le hallo una marca de clase figurativa y con eso logro cerrar el polígono porque pues se trata de un polígono y en ese caso pues obviamente tiene que ser una figura cerrada. La ojiva es un gráfico esencialmente acumulativo, tal cual lo dice ahí. Nosotros lo que vamos a utilizar en este caso son las frecuencias acumuladas. Vamos a irlas poniendo, vamos a seguir las instrucciones que nos dice acá. Aquí nos dice que la obtenemos de unir los puntos formados por los límites superiores de cada intervalo con la frecuencia absoluta o relativa acumuladas. En este caso, pues fíjense que estamos utilizando la frecuencia absoluta acumulada, esta que tenemos aquí. Miramos el límite superior del intervalo, en este caso 8, y le asignamos a ese valor el valor de la frecuencia absoluta acumulada, que es 8. Por eso aquí tenemos este primer punto. En el caso del segundo intervalo, pues para 12 correspondería una frecuencia de 18, tal cual lo vemos acá, 18. Y así sucesivamente continuaríamos con el trazado de la ojiva, que pues tiene un punto de partida que nuevamente viene siendo el límite superior del intervalo figurativo, que no existe, pero que lo ponemos ahí para que tenga un punto de partida desde cero. Le asignamos también una marca de clase figurativa y desde ahí arrancamos hasta el último intervalo. La ojiva pues deriva su nombre, podríamos imaginar que es uno de los lados de un arco, podríamos imaginar que es uno de los lados de un arco que pues a partir del punto máximo empezaría a bajar de forma simétrica, como sucede con las ojivas de algunas edificaciones antiguas. Bueno, para concluir, chicos, simplemente todos estos tipos de representaciones gráficas son sencillamente otro lenguaje, un lenguaje gráfico que nos permite, obviamente, o que nos facilita la comunicación de información. En últimas, ahí sí, como lo dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. En ese caso, pues lo que yo pueda mostrar con una representación gráfica posiblemente sea mucho más diciente que lo que diga un enunciado o lo que diga una tabla de frecuencias. Vamos a meternos ahora en el caso de ya tomar medidas. Ya pues nosotros pasamos ese proceso de recopilar los datos, de organizarlos. Ahora le vamos a tomar ciertas medidas. En este caso nosotros vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Aquí dice de tendencia central y dispersión. Las de dispersión las veremos más adelante. Por ahora vamos a iniciar con las de tendencia central. Su nombre es muy diciente. Vamos a buscarle un centro a nuestros datos. En primera instancia, o la primera medida que nosotros le vamos a tomar es la media aritmética. Entiéndase que la media aritmética precisamente consiste en buscarle un centro a todo el conjunto de datos que yo tenga. Un centro numérico, entiéndase bien eso, la media aritmética es un centro numérico. Más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay otros centros, por ejemplo un centro posicional como sería la mediana, que es diferente a un centro numérico como lo de la media aritmética. Entonces la media aritmética es un centro numérico y la media aritmética ustedes la han venido utilizando muy constantemente porque se conoce con otros nombres de pronto más comunes como promedio, como valor medio, etcétera, pues son nombres que de pronto con los que ustedes de pronto se familiarizan más. Ahora, prácticamente todas las medidas que nosotros tomemos de aquí en adelante las vamos a dividir en dos categorías. Los datos no agrupados y los datos agrupados y para cada una, pues digámoslo así, vamos a sacar una fórmula que nos permita hallar el valor numérico. En este caso, fíjense que tenemos acá una fórmula para los datos no agrupados. Es, digámoslo así, la media aritmética o el promedio más sencillo que consiste simplemente como sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos. En eso esencialmente consiste la media aritmética para datos no agrupados, aunque aquí no discrimina o nos segrega la media para datos no agrupados en una media muestral y una media poblacional. Con toda franqueza, la estadística es tan abierta que en últimas eso se reduce solamente a simbología, que la X con una barra en la parte superior sea para la media muestral y que esa letra mu del alfabeto griego sea para la media poblacional, muchas veces no es tan relevante como hallar correctamente el valor en sí.
Entonces, en este caso, pues, ¿qué hacemos nosotros? Todos los datos que tengamos, en vista de que no son agrupados, todos los 100, todos los 10, todos los 500 que yo tenga, los sumo, tal cual estoy obviamente señalando acá, y luego lo divido por la cantidad de datos. Todos los datos que yo tenga los sumo y luego lo divido por la cantidad de datos, tal cual lo tengo señalado acá. En este caso, es más importante tratar de entender nuevamente la media desde el punto de vista de un lenguaje más matemático. Esta letra sigma, recuerden que significa suma. Voy a sumar desde el dato número 1 hasta el último dato. Todos y cada uno de ellos los voy a sumar tal cual me lo dice aquí. La i va a ir variando desde 1 hasta el último dato, los voy a sumar todos. Esto que está acá es lo mismo que aparece acá, solo que de una forma matemáticamente más resumida. Sumo todos los datos y al final lo divido por el número total de datos. Aquí me dice pues obviamente que n significa el tamaño o la cantidad de datos que existen. Tenemos aquí abajo un ejemplo bastante sencillo. En últimas, la media para datos no agrupados es bastante simple. Aquí me dicen que tengo los resultados de un test de estadística de un alumno. Los datos son 45, 80, 56, 35, 25 y 90. O sea que en últimas son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Entonces, ¿qué hago yo para hallar en este caso el promedio o la media aritmética? Tomo todos los datos, 45, 80, 56, etcétera, y los sumo. Y al final, el resultado de esa suma lo voy a dividir por la cantidad de datos, que como ya dijimos, en este caso es 6. Eso me da un valor de 55.17, que lo puedo aproximar a 55, pues si se trata de dar un resultado con menos cifras significativas. Esencialmente a eso se reduce la media aritmética para datos no agrupados. En el caso de los datos agrupados, no es que se complique mucho más la cosa, simplemente vamos a involucrar la frecuencia porque en últimas la frecuencia ya pasa a ser algo verdaderamente representativo. Pero esto tampoco es algo nuevo, esto también es algo que ustedes han venido manejando en la cotidianidad, por ejemplo, cuando hayan su promedio de un periodo, cuando, pues, por ejemplo, en una universidad se halla el promedio de acuerdo a los créditos que tenga cada materia, etcétera. Esencialmente eso es lo que hacemos nosotros acá. Una frecuencia más alta correspondería, por ejemplo, a una nota que tenga mayor valor. Supongamos, comparemos en el caso de nosotros, la dimensión cognitiva tiene un valor de 30%, mientras que la prueba de verificación tiene un valor de 20%. Entonces, no vale lo mismo la nota de la dimensión cognitiva que la prueba de verificación. Eso podríamos interpretarlo como una mayor frecuencia para la nota cognitiva y una menor frecuencia para la prueba de verificación. Entonces, fíjense que aquí sí pasa a ser importante. En este caso, nosotros entonces esencialmente la fórmula nos dice que tomemos cada uno de los datos. En el caso de los datos agrupados vendría siendo, fíjense que la X en últimas es nuevamente esta X sub I, no es otra cosa más que nuestra marca de clase, la marca de clase de cada intervalo. Entonces vamos a tomar la marca de clase de cada uno de todos los intervalos que existan y la vamos a multiplicar por su frecuencia acumulada correspondiente. Entonces, la marca de clase del primer intervalo por la frecuencia absoluta del primer intervalo. La marca de clase del segundo intervalo por la frecuencia absoluta del segundo intervalo y así sucesivamente. Al final lo vamos a dividir por el total de datos que exista, tal cual sucedía con el promedio o con la media aritmética para los datos no agrupados. Aquí nos aparece la suma de las frecuencias, pero claro, recordemos que la suma de las frecuencias en última nos tiene que dar también el total de datos que nosotros tenemos de la muestra o de la población. Fíjense que la fórmula en cuanto a comparando la fórmula de la muestra con la fórmula de la población no cambia más que en la simbología o en el nombre, y que aquí la n es minúscula, mientras que aquí la n es mayúscula, pero en últimas eso no es muy representativo. Lo importante es aplicar bien la fórmula. Aquí abajo nos desglosan entonces la fórmula, nos dice que xi es la marca de clase, que fi es la frecuencia absoluta, que n es el número de datos de la muestra, y en este caso pues n mayúscula es el número de datos de la población, si se quiere ver así, y m es el número de intervalos que existan. Pues obviamente aquí nos vamos a ir moviendo desde el primer intervalo hasta el último intervalo que haya, multiplicando cada marca de clase por su frecuencia correspondiente, sumando todos esos resultados y dividiéndolo al final por el total de datos que existen. Vamos a hacer un ejemplo entonces para este tipo de media para datos agrupados que nos pide sea determinado a partir de esta tabla de frecuencias. Bien, chicos y chicas, en este caso pues nosotros ya contamos con una tabla de frecuencia que de hecho tiene esta última columna que esencialmente es nuestro insumo para construir la media aritmética.
Si no fuera así, nosotros de forma manual o de forma, digámoslo así, cumpliendo todos los pasos, tendríamos que hacer esencialmente algo como esto. Decir que la media aritmética sería igual a tomar, entonces en este caso, la primera marca de clase, que es 58.5, y multiplicarla por su frecuencia absoluta correspondiente, que en este caso es 5. Luego eso sumarlo con la multiplicación de la segunda marca de clase, que es 66.5, multiplicada por la frecuencia correspondiente a la segunda marca de clase, que es 15. Y así sucesivamente, continuaríamos haciendo todas esas multiplicaciones sucesivamente hasta la última marca de clase y hasta la última frecuencia. Luego, pues en últimas, todo esto es todo el resultado de esta operación. Nosotros tendríamos que dividirlo por 40, que es el número total de datos que existen en nuestro ejercicio, o nuestra muestra o nuestra población, de acuerdo a lo que estemos desarrollando. Bien, es claro que nosotros acá ya tenemos el resultado de todas y cada una de estas multiplicaciones. Por ejemplo, el resultado de la multiplicación de 58.5 por 5 lo tenemos acá como 292.5. El resultado de 66.5 multiplicado por 15 lo tenemos acá, que es 997.5, y así sucesivamente. Lo que quiere decir en últimas es que todas las multiplicaciones necesarias para construir la media aritmética resultantes de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta las tenemos en esta última columna, tal cual nos lo dice aquí el encabezado de la columna. ¿Qué nos resta por hacer? Bueno, en últimas, como nosotros aquí tenemos el resultado de todas estas multiplicaciones, debemos sumarlas tal cual lo tenemos señalado acá y además tal cual nos lo indica la fórmula que nosotros tenemos acá. También en esta tabla de frecuencia ustedes pueden darse cuenta de que la sumatoria de todos estos resultados pues están totalizadas acá en 2868, es decir, este 2868 es el resultado de sumar todos estos datos que en últimas corresponden a los resultados de las multiplicaciones de marca de clase por frecuencia. En otras palabras más sencillas, para nosotros para determinar la media aritmética, en este caso lo que tendríamos que hacer sería tomar el 2868 y dividirlo entre los 40 datos que tenemos, tal cual pues obviamente nos lo dice la fórmula, acá dividirlo por el número total de datos. Entonces en este caso pues tomamos nuestra calculadora, desarrollamos ahí la división 2868 dividido entre 40, que es el número total de datos. Eso nos da un resultado de 71.7. 71.7 pues sería el resultado de la media aritmética para este ejercicio de datos agrupados. 71.7 ¿qué? Bueno, pues 71.7 kilogramos, que es obviamente en las unidades en que yo tengo originalmente el ejercicio. 71.7 kilogramos vendría siendo entonces el valor central desde el punto de vista numérico. Eso constituye entonces la media aritmética desde el punto de vista estadístico. Un centro numérico, un centro de todos los datos obtenidos para la base de datos organizados, en este caso pues dentro de una tabla de frecuencia, le encontramos un centro numérico a esa base de datos. Chicos y chicas, muchísimas gracias por su visita, muchísimas gracias por su atención y que tengan todos un muy feliz resto de día.